Ahora vamos a mirar qué pasa cuando tenemos procesos a presión constante. Vamos a introducir un nuevo término o una nueva función termodinámica que lleva por nombre la entalpía. La entalpía se define como la energía interna más el producto presión-volumen. Esta propiedad es una propiedad termodinámica, es una función de estado, en este caso es función de la temperatura, la presión, el volumen y la energía interna, al igual que la energía interna es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia. Como es una forma de manifestación de energía, por supuesto tendrá unidades energéticas que en el sistema internacional serán joules. Y yo la puedo expresar, así como también pude haber expresado la energía interna como una propiedad intensiva, entendiendo como una propiedad intensiva aquella cuyo valor numérico es independiente de la cantidad de materia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo transformo yo cualquier propiedad extensiva como la energía interna, el calor, el trabajo, la entalpía, la entropía, en una propiedad intensiva, dividiendo entre el número total de moles y obteniendo la propiedad molar? Cuando observemos esta rayita encima de la propiedad, significa que estamos hablando de la propiedad molar. En este caso sería entalpía molar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso a presión constante, partiendo del primer principio de la termodinámica, Q es igual a delta de U menos W, ¿cierto? Delta de U sabemos que es calor más trabajo y que el trabajo está dado por eh, la presión externa o la integral de la presión externa por el delta de B. ¿Listo? Así como en el caso anterior hablábamos de un Q sub B, que era el calor a volumen constante, ahora vamos a hablar de Q sub P. Entonces, esto hace referencia a que el proceso se está llevando a cabo a una presión constante. Entonces, el cambio en la energía interna va a ser igual a Q sub P menos, si esa presión externa es independiente del volumen, entonces sería por el delta de B, que va a estar dado por B2 menos B1. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que delta de U es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, nosotros podemos despejar Q sub P agrupando términos semejantes, ¿cierto? Aquí tendríamos Q sub P menos P por B sub 2 más P por B sub 1. Entonces, si yo despejo Q sub P de esta expresión grande que tengo acá, voy a obtener que ese Q sub P es igual a U sub 2 más P por B sub 2 menos U sub 1 más P por B sub 1, que sería entonces, como cada uno de estos términos representa la entalpía, en este caso final, y en este caso la entalpía inicial, entonces, en un proceso a presión constante, el cambio de entalpía va a ser igual al Q sub P, lo cual nos da una forma de determinar delta H. Si yo estoy trabajando a presión constante, entonces el delta de H es igual a Q sub P. Esa entalpía es una función de estado como lo es la energía interna. En este caso, yo también puedo expresar esa entalpía en función de la temperatura y la presión. En este caso, el delta de H será igual a la parcial de H con respecto a la temperatura a presión constante por el diferencial de temperatura más la parcial de H con respecto a la presión manteniéndote constante por el delta de P. ¿Listo? Si estamos en un proceso a P constante, ese delta de P va a ser igual a 0 y ese delta de H, la derivada de la entalpía, la derivada total de la entalpía va a ser igual a la parcial de H con respecto a T, a P constante por delta de T, y por definición, ¿cierto? Ese delta de H a presión constante es igual a Q sub P. Entonces vamos a tener una situación similar a la de la vez pasada. Yo voy a despejar este término de la ecuación porque tampoco ninguna de estas dos derivadas parciales son fáciles de obtener experimentalmente de forma directa. Entonces,
me interesa esta derivada parcial, ¿cierto? Entonces me quedaría que ella es igual a Q sub P sobre delta de T, es decir, cómo cambia el calor a presión constante con las modificaciones o las variaciones de temperatura. Y esto también lo puedo determinar en un calorímetro. Y a esto se le conoce también como capacidad calorífica. La capacidad calorífica es eso, la modificación del calor con respecto a la temperatura, y se le acuñan los subíndices P o B dependiendo de si el proceso está ocurriendo a volumen o a presión constante. Aquí hablamos de la capacidad calorífica a presión constante, lo que nos lleva a obtener una expresión para Q sub P. Ese Q sub P, que es lo mismo que delta de H, es igual a C sub P por delta de T. Delta H es igual entonces a C sub P por delta de T. Si yo estoy llevando a cabo un proceso a presión constante y necesito calcular delta de H, entonces con C sub P y el cambio de temperatura lo puedo encontrar como integrando, lo cual me llevaría a la integral de delta de H, de la derivada de H sería delta de H en forma finita. Y entonces en este caso hablaríamos de C sub P por dt, la integral de T1 a T2 de C sub P por dt, y aplica lo mismo que con el C sub P. Este C sub P puede ser o no dependiente de la temperatura. Generalmente es dependiente de la temperatura. Aunque en los textos, en los libros, muchas veces se asume que es constante, entonces eso facilita mucho el cálculo en este caso, la entalpía presión constante. Entonces, la entalpía es igual a C sub P por delta de T, el cambio total de entalpía en un proceso ya donde la presión no sea constante, más la parcial de H con respecto a P constante por el delta de P. Al igual que la otra eh, variable, la otra derivada parcial que teníamos allá en la expresión general de la energía interna, esta derivada parcial que está acá es mucho más difícil de obtener que la primera. Entonces, para obtener esa, eh, esa expresión o para obtener una expresión que nos permitiera calcular ese delta de H con respecto a P a T constante, Joule con Thomson se idearon un experimento que básicamente consistió en realizar unos estrangulamientos de un gas, ¿cierto? Eh, aplicándole presión al gas y haciéndolo pasar a través de una membrana en un sistema en el cual se crearon unas condiciones para que la entalpía del sistema fuera constante. ¿Listo? Entonces, básicamente cuando se produce el estrangulamiento, hay un cambio en la temperatura del gas producto del cambio de presión al pasar de un compartimento a otro compartimento. Entonces, a esa expresión se le conoce como el coeficiente de Joule-Thomson. El coeficiente de Joule-Thomson es el cambio de en la temperatura de un sistema a partir de los cambios de presión en un proceso en el cual la entalpía permanece constante. De forma análoga a como se hizo, bueno, experimentalmente, nosotros podemos tener unas tablas en donde, unas gráficas o a veces tablas, donde podemos encontrar directamente los valores de T con respecto a pH constante, o en este caso, a partir de la pendiente, en esta línea, si lo estuviéramos de esa forma, entonces es posible obtener el coeficiente de Joule-Thomson. En cualquier punto sería la pendiente de la curva. Ese coeficiente de Joule-Thomson nos lleva a obtener, aplicando la regla de derivación cíclica, el delta H de P a T constante. Ese delta H de P a T constante, delta H de P a T constante, no es otra cosa que menos el coeficiente de Joule-Thomson por C sub P. La invitación es que ustedes traten de llegar a esta expresión. Igual lo que tienen que hacer es aplicar la regla de derivación cíclica.
este coeficiente de Joule-Thomson tiene aplicación en los procesos donde hay que licuar gases y en los procesos de estrangulamiento, en los sistemas de refrigeración, pero en este caso no se utilizan membranas semiporosas, sino que se utilizan unas válvulas de aguja. Entonces fíjense que aquí tenemos una expresión con la cual nosotros podríamos llegar a obtener el cambio total en la entalpía de un sistema cuando tanto la temperatura como la presión se modifiquen a partir de, en este caso, la capacidad calorífica a presión constante y el coeficiente de Joule-Thomson. Fíjense que es muy análoga esta expresión con la que obtuvimos para la energía interna, ¿cierto? Está involucrada también la capacidad calorífica como allá y el coeficiente, en este caso para la entalpía, el de Joule-Thomson, en el caso del de la energía interna, únicamente el de Joule, que son pues, dos medidas experimentales distintas. Aquí hay un ejercicio, dice el coeficiente de Joule-Thomson para un gas de Van der Waals, viene dado por la expresión que tenemos acá, es ese coeficiente de Joule-Thomson, como es para un gas de Van der Waals, está en función de las constantes A y B de Van der Waals, ¿cierto? Y para ese gas se calcula como 2A sobre RT menos B sobre C sub B. Nos dicen que calculemos delta de H para una comprensión isotérmica de 300 Kelvin a 300 Kelvin para un mol de nitrógeno que pasa desde 1 a 500 atmósferas y nos dan los valores de A y nos dan los valores de B. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Nos están pidiendo calcular el cambio de la entalpía, o sea, la parcial de la entalpía, cuando ocurre un cambio de presión con respecto a la presión y cuando la temperatura es constante, a temperatura constante. ¿Listo? Nos dicen aquí que el coeficiente de Joule-Thomson es igual a esto, pero por definición sabemos que el coeficiente de Joule-Thomson es la parcial de la temperatura con respecto a la presión, manteniendo H constante. Si aplicamos la regla de la derivación cíclica, vamos a obtener que esta expresión que tenemos acá no es otra cosa que menos el coeficiente de Joule-Thomson por C sub P, ¿cierto? Ya esto lo habíamos obtenido anteriormente cuando estábamos hablando acerca de ese coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, esta derivada parcial que queremos obtener, delta H de P a T constante, es igual a menos el coeficiente de Joule-Thomson por C sub P. Y esto es igual a menos 2A sobre RT menos B. ¿Listo? De acá de la expresión que tenemos acá. Si nosotros despejamos delta H de aquí, obtendríamos que para obtener ese delta de H tenemos que integrar, entonces sería la integral de esta expresión que tenemos acá multiplicada por el dp. El dp es el que estamos adicionando a este lado. Entonces, tendríamos la integral o menos la integral de esto que es constante. Todo esto es constante, por lo tanto sale la integral y tendríamos la integral de dp, que vendría siendo T2 menos T1. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores de A y B, de R, ¿cierto? Y obtenemos que el delta de H para esa expresión o para estas condiciones es igual a menos 842.7
calorías. Ya yo puedo aplicar un factor de conversión y calcular entonces ese cambio de entalpía en joules o en otra unidad si me parece a mí. Entonces hemos expresado dos funciones termodinámicas, dos funciones de estado, en este caso la energía interna y la capacidad y la entalpía en función de sus capacidades caloríficas, en función de C sub B y en función de C sub P para el caso de la energía interna y la entalpía respectivamente. Estas dos variables están relacionadas de forma directa para una sustancia. Si nosotros partimos de la expresión general para la energía interna, sabemos que esto es igual a calor, ¿cierto? dU es igual a calor menos trabajo. Un proceso donde la presión sea constante, esto va a ser P por dB, menos P por dB. ¿Listo? Calor más trabajo y el trabajo es menos P por dB cuando la presión externa es constante. Entonces, esto que tenemos aquí arriba, aquí abajo, es igual a lo que está acá arriba. Entonces, U menos P por dB es igual a la parcial de U con respecto a la temperatura, volumen constante, más por dt, más la parcial de U volumen, con respecto al volumen a T constante por dB. Sabemos que esto que tenemos aquí es C sub B. Entonces, U menos P por dB es igual a C sub B por dt, más la parcial de U con respecto al volumen por dB. Q, voy a despejar Q de la ecuación, el calor en este caso, va a ser igual a este término que tenemos, estos términos que tenemos de este lado, más P por dB. Ahora, voy a factorizar dB y me queda la expresión que tenemos aquí. C sub B por dt más la presión por la parcial de U con respecto a B a temperatura constante por el diferencial de B. Voy a dividir por dt para obtener la respectiva capacidad calorífica. U sobre dt es igual al C sub B más la misma expresión que tenemos acá, y en este caso esa dt lo voy a colocar a dividir a dB, a dB, ¿cierto? A presión constante, entonces estaríamos hablando de C sub P, ese Q sobre dt, y ese C sub P va a ser igual a C sub B más estos dos términos que tenemos aquí. Entonces, tenemos una expresión en donde está relacionado directamente el C sub P y el C sub B. C sub P menos C sub B es igual entonces a la presión más la parcial de U con respecto al volumen a temperatura constante por la parcial de B con respecto a la temperatura a presión constante. Esto en términos generales para cualquier sustancia, ¿cierto? Ahora, ese C sub P y ese sub B, lo vamos a ver más luego, se relacionan también de esta forma como gamma, que es la división entre C sub P. Pero cuando nosotros tenemos un gas ideal, y aquí hay algo, un apunte muy importante que ustedes deben tener en cuenta, para un gas ideal, delta U y delta H son funciones únicas y exclusivamente de la temperatura. Esto no es inventado, esto proviene directamente de la teoría cinético-molecular de los gases. Cuando uno estudia esa teoría a más profundidad y empieza a establecer las distintas ecuaciones de las propiedades de un gas en función de su energía cinética, se puede llegar a esta conclusión. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de gases ideales,
tanto la energía interna como la entalpía son función únicamente de la temperatura. Entonces, para un gas ideal, esta expresión que tenemos acá, de U de B con respecto a T, va a ser igual a cero, porque para el gas ideal esto no tiene ningún efecto. El volumen no va a tener un efecto ninguno sobre, sobre el cambio de la energía interna y tampoco sobre la entalpía. Repito, para el gas ideal. Entonces, C sub P menos C sub B se nos convirtió ahora en una expresión mucho más sencilla, dada por P más dB de T. AP constante. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el gas ideal, o para un gas ideal, PV es igual a nRT, y nosotros calculamos de aquí el volumen molar, que sería volumen entre N, ¿cierto? Esto que tengo aquí, el volumen molar, ese volumen molar es igual a R sobre P por T. ¿Listo? Entonces, no voy a calcular la derivada de B con respecto a TAP constante, sino la derivada de B molar, del volumen molar con respecto a la temperatura, a la presión constante, a presión constante, ¿cierto? Entonces, voy a aplicar esta orden que me está dando esta derivada parcial, la voy a aplicar sobre esta ecuación, ¿cierto? Entonces voy a derivar esta expresión con respecto a la temperatura. Esto y esto sería constante, porque el índice aquí me está diciendo que esto es constante. Entonces, la derivada de B con respecto a T, a P constante, no es otra cosa que R sobre P. Por lo tanto, C sub P, pero como estamos hablando de volumen molar y no de volumen en términos extensivos, sino del volumen en términos intensivos, entonces ahora esta expresión no va a ser C sub P menos C sub B, sino C sub P molar menos C sub B molar es igual a R. Esta expresión es muy importante cuando hablamos de gases ideales. Entonces, para un gas ideal, el C sub P menos el C sub B es igual a R. El C sub B para los gases ideales depende básicamente de si estamos hablando de gases monoatómicos, gases poliatómicos lineales o gases poliatómicos no lineales. Estos valores salen directamente de la teoría cinético-molecular de los gases. Entonces nosotros vamos a encontrar con problemas en los cuales nos dicen que el C sub B es 3 medios de R, el C sub B es 5 medios de R, el C sub B molar, y yo a partir de ese C sub B podría calcular C sub P molar. Si a mí me hablan de del C sub P molar, yo puedo calcular C sub B entendiendo que esas capacidades caloríficas molares no son otra cosa que la capacidad calorífica extensiva en función, o más bien dividida entre el número de moles. Entonces, yo a partir de la capacidad calorífica molar y el número de moles puedo calcular la capacidad calorífica extensiva. Sería C sub P molar por N. Entonces, y de ahí pues calcular C sub B o lo contrario. Entonces, fíjense, ya acá tenemos una expresión mucho más sencilla de C sub P menos C sub B. Si no estuviéramos hablando de gases ideales, sino de un gas real o de otra, sí, de un gas real, entonces tendríamos que buscar la forma de resolver estas derivadas que tenemos acá. Deberíamos tener una forma de poder encontrar esto. Pero recuerden que esto que tenemos aquí ya lo calculamos y esto es el coeficiente de Joule-Thomson por C sub B. Entonces, podríamos mirar por ahí y esto sí se puede determinar experimentalmente. Es la derivada de la variación de volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, una expansibilidad en este caso
isobárica. ¿Preguntas, jóvenes, o dudas hasta aquí? ¿Todo bien? No le escuché muy bien, profesor. ¿Preguntó algo? Que si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ah, no, yo por el momento no. Bien, en el caso de los gases ideales hay unas condiciones especiales cuando tenemos cambios que sean adiabáticos y que además sean reversibles, ¿cierto? Entonces, no nos vamos a detener a demostrar la siguiente expresión. Aquí está la demostración, si ustedes desean profundizarla. Pero cuando ocurre estas dos condiciones, ojo, bajo estas dos condiciones, cambios adiabáticos reversibles para un gas ideal, entonces nosotros vamos a tener que el logaritmo natural de T2 menos T1 es igual a menos gamma. Recuerden que este gamma está dado en función de las capacidades caloríficas menos 1 por el logaritmo natural de B2 menos B1. Es decir, que a partir de las capacidades caloríficas yo puedo calcular, en este caso, eh, cambios, calcular el volumen final o la temperatura inicial o final en un proceso, en un cambio de estado donde esté cambiando la temperatura y el volumen de un gas bajo estas condiciones, que el proceso sea diabático y que el proceso sea reversible. Créanme que esta ecuación ayuda muchísimo en unos ejercicios que aparecen por ahí donde casi no hay datos y que bueno, teniendo los valores de C sub P y C sub B, recuerden que este gamma está dado por el C sub P sobre el C sub B, o en este caso el C sub P molar sobre el C sub B molar, porque como los moles se van a cancelar a la larga. Entonces, si conocemos los C sub P molares, el C sub P del gas ideal, en este caso, o el C sub B, automáticamente tenemos acceso a ese gamma. Y podríamos usar alguna de estas expresiones, aquí la tenemos de distintas formas, para cambios de estado con respecto a la temperatura y el volumen y la presión de un gas ideal en función de ese gamma, que es su peso sobre ese sub B. Bien, con eso terminamos la primera parte de la primera ley de la termodinámica. Como se han podido dar cuenta, tenemos una gran cantidad de ecuaciones. En este caso, dependiendo de las condiciones que nosotros vayamos estableciendo, se pueden generar distintos caminos, pero sería un suicidio mental intentar de aprenderse todas esas rutas y todas esas ecuaciones para cuando nosotros vayamos a resolver los problemas. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a intentar resolver problemas las ecuaciones fundamentales de trabajo, en este caso la ecuación de el cálculo del trabajo, la definición de la energía interna, la definición de entalpía, las definiciones de las capacidades caloríficas y saber aplicar e interpretar las consecuencias puramente matemáticas que poseen estas dos propiedades, en este caso, por ser diferenciales exactas, por ser propiedades de estado, por ser funciones termodinámicas. Fíjense que esto que nosotros aplicamos acá jamás se le va a poder hacer al trabajo y jamás se le va a poder hacer al calor, porque esas son no propiedades, son básicamente no son propiedades termodinámicas, no son funciones de estado, por lo tanto estas consecuencias matemáticas no aplican para estas dos variables. Y las condiciones son muy importantes, saber qué es isotérmico, isocórico, qué es adiabático,
que es reversible, tener en cuenta si el gas es ideal o el gas real, tener en cuenta las relaciones entre las capacidades caloríficas, y eso pues nos va a ayudar muchísimo a resolver los problemas como los que aparecen acá. O sea que hay unos problemas que están resueltos en, eh, en la plataforma, se encuentran resueltos. Sin embargo, pues vamos a trabajar algunos acá, por lo menos dos, para que ustedes pues ya cuando vayan a estudiar se les haga mucho más fácil. Entonces, dice el problema: un gas ideal, cuyo C molar es de 5 medios de R, se expande adiabáticamente contra una presión constante de una atmósfera, hasta que su volumen es el doble del inicial. Si la temperatura inicial es de 25 grados centígrados y la presión inicial de 5 atmósferas, calcúlese T2, después calcúlese Q delta U, perdón, QW delta U y delta DH por mol de gas en la transformación. Entonces, debemos calcular esas propiedades que nos aparecen ahí: trabajo, calor, entalpía y energía interna, a partir de los datos que nos están dando acá en el problema. Entonces, debo establecer cada uno de los valores para pararme en el problema, saber dónde estamos ubicados. Entonces, tenemos un valor de C sub B de 5 medios de R. Nos están diciendo que es una expansión y es una expansión adiabática, por lo tanto, Q en este proceso es igual a 0. Ya lo encontramos aquí, ¿cierto? Tenemos una presión de oposición de una atmósfera. Tenemos un volumen inicial. Tenemos un volumen final que es el doble del volumen inicial. Entonces, B1 es igual a un medio de B2, quiere decir que B2 es igual a 2B1. ¿Cierto? Tenemos una temperatura inicial de 25 grados centígrados, 25 más 2,73 son 2,98 Kelvin, y nos piden hallar T sub 2, que sería, no sé, ¿cierto? Además de eso hay que hallar delta de U, delta de H. Entonces, esas son mis condiciones. Esta condición es muy importante. Si yo fuera a calcular delta de U, ¿cierto? Ese delta de U es Q más W. Esto es igual a 0. Entonces, para este problema, bajo estas condiciones, delta de U es igual a W. Nosotros sabemos que W es menos la presión de oposición, que como es constante la saco de la integral, por la integral de B1 a B2 por el delta de B. ¿Cierto? Entonces, sabemos también que delta de U es igual a C sub B por dt, o la integral más bien. Delta de U es igual a la integral de
T1 hasta T2 de C sub B por delta de T, ¿cierto? Entonces, el C sub B en este caso es constante, no nos están diciendo que cambia, entonces ese delta de U es igual a C sub B por T2 menos T1. Entonces, yo puedo ya igualar estas dos expresiones. Delta de U es igual al trabajo. Aquí está la expresión para el trabajo, aquí está la expresión para el delta de U. Entonces, C sub B, que multiplica a T2 menos T1, es igual a, esto sería menos P de oposición por delta de B, es decir, B1 menos B2. B2 es 2B1, ¿cierto? O B1 más bien es 2B2. Entonces, ¿qué es C sub B? Es N por C sub B molar. Recuerden que C sub B molar es C sub B sobre N. Entonces tendría N por C sub B que multiplica a T2 menos T1, ¿cierto? Menos es igual a menos P de oposición. Perdón, aquí me equivoqué, jóvenes. Es el delta, o sea que es final menos inicial. B2 menos B1. Esto es 2B1, ¿cierto? Entonces, 2B1 menos B1 me da B1. Entonces, esto me da menos P de oposición por el volumen. Si, fíjense que en este caso me están mandando a hallar T sub 2. Si hubiese tenido el valor de delta de U de forma directa, pues hubiese podido hallar T sub 2 de forma directa. En este caso, primero me piden hallar T sub 2 para hallar el resto de propiedades. Entonces, simplemente, como es un gas ideal, este B1 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, si yo considero que PB es igual a NRT, volumen 1 sería los moles por R por T1 sobre P1. Entonces, quedaría que N por C sub B molar T2 menos T1 es igual a menos la presión de oposición por el B1, pero B1 está dado por N, R, T1, P1. Aquí, bueno, aquí voy a reemplazar directamente el valor de C sub B molar. ¿Cuánto vale C sub B molar? Vamos a irlo reemplazando para ir minimizando la expresión. 5 medios de R. Entonces tengo aquí N de este lado, que puedo cancelar con N de este lado. Tengo R de este lado, que puedo cancelar con R de este lado. ¿Cierto? La idea es despejar la temperatura de aquí. Entonces me quedaría que T2 menos T1 es igual a 2 quintos o a menos 2 quintos por la presión de oposición que multiplica a T1 sobre P1. Entonces ya podemos despejar de aquí T sub 2.
T sub 2 sería igual a menos 2 sobre 5 P1, presión de oposición, T1 más T1. Entonces podemos de aquí, si queremos ya podemos reemplazar, si queremos podemos factorizar T1, yo lo voy a factorizar. T1 me quedaría igual a, T2 me quedaría igual a T1, que multiplica a 1 menos 2 P de oposición sobre 5 P inicial. T1 lo tengo, la presión de oposición es de 1 atmósfera y la presión inicial, se me olvidó anotar acá, 5 atmósferas. Ya podemos aquí calcular T2 sería temperatura 1, serían 298 Kelvin, que multiplica a 1 menos 2 por 1 atmósfera entre 5 por 5 atmósferas. Me colaboran con el dato, por favor, que no tengo calculadora por aquí de la mano. Tengo una niña, aquí está. Esto da un valor de 274.16 Kelvin. Ya tenemos el valor de P2, de temperatura 2. Ahora ya podemos calcular, en este caso, fíjense que ya sabemos que Q es igual a 0, nos van a calcular del W, con W yo puedo calcular delta de U, entonces yo puedo calcular delta de U que va a ser igual a W, pero en este caso voy a calcular delta U, pero molar, que será igual a C sub B molar por T2 menos T1. O sea, 5 medios de R por la temperatura 2, que sería 274.16, menos la temperatura 1, que sería 298. R es 8.314 Joule mol Kelvin. Entonces tendría 8.314 por 5 entre 2 por el delta, 74,
Si mis cálculos no fallan, esto equivale a 400 menos 495.51 Joule sobre mol. Las unidades de R, recuerden que son Joule sobre mol por Kelvin. Acá tenemos unidades de Kelvin, se cancelarían y quedaría este valor. Entonces, delta de U también sería igual a 495.51 Joule sobre mol. Nos quedaría por calcular, en este caso, delta de H. Si se los doy a ustedes para que lo calculen. Tendríamos dos formas para calcular delta de H. Una, calculando el C sub P, ¿cierto? Teniendo en cuenta que C sub P menos C sub B igual a R por el delta de T. Calculan, despejan C sub P de la ecuación de la relación de C sub P menos C sub B y pueden ya calcular directamente el valor de delta de H. O la otra es considerando que H es igual a U más P por P. Entonces delta de H será igual al delta de U más el delta de PB. Entonces, por aquí también se puede hacer. Por este camino está resuelto en la plataforma. Entonces, ¿tienen preguntas, jóvenes, respecto al problema que acabamos de resolver? ¿Alguien me podría sugerir un camino alterno para este problema? Que debe haberlo. ¿Alguien detectó algún camino diferente? Ok, jóvenes. Entonces, son las 6:47. Vamos a tratar de hacer un problema más. Dice, 3 moles de gas ideal a 27 grados centígrados tienen una expansión isotérmica desde 20 decímetros cúbicos hasta 60 decímetros cúbicos con una presión de oposición de 1 atmósfera. Calcúlese Q, W, delta U y delta H. Entonces, N es igual a 3, es isotérmica, o sea que delta de T es igual a 0, y esto va automáticamente a traer unas consecuencias. Delta de U y delta de H también van a ser igual a 0. Recuerden que para un gas ideal, delta de U y delta de H son solamente función de la temperatura. Listo, tenemos una temperatura inicial de 27 grados centígrados.
y tenemos una presión de oposición de una atmósfera. Entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a U más W. Como esto es igual a 0, entonces Q va a ser igual a menos W. ¿Listo? Tenemos es cambio de volumen y tenemos una presión de oposición aquí constante de la atmósfera. Entonces nosotros podemos calcular W porque tenemos dos volúmenes y tenemos la presión de oposición. W es igual a menos la presión de oposición por la integral de dB. Coloquemos la expresión general. Menos la P de oposición por dB. Quiere decir esto que W es igual a W1 a V2 a la presión de posición por menos la presión de posición por V2 menos V1. W es igual a menos una atmósfera por el delta de volumen. Volumen 2, 60 litros. Un decímetro cúbico es un litro. Menos volumen 1, 20 litros. W en este caso equivale a 40 atmósferas litros. Por lo tanto, Q va a ser igual a menos 40 atmósferas litros menos W, es decir, 40 atmósferas litros. ¿Cuánto vale delta de U? 0. ¿Cuánto vale delta de H? 0. Entonces ya con eso resolveríamos este problema. Obviamente esto lo puedo convertir a unidades de Joule utilizando la